vamos a avanzar ya bacterias que no se tiñen por la tinción de Gram, sino vamos a avanzar ya las bacterias, porque no tienen péptidoglicano en su pared celular. Entonces, hoy día vamos a avanzar al género Espiroquetas, al género Clamidia y al género Mycoplasma. La próxima clase vamos a avanzar el género Mycobacterium, que se tiñe con la tinción de Ziel-Nielsen. Y son las últimas clases ya de bacteriología. Para la próxima, que entren al receso y estudian, y el martes que vuelvan del receso es su segundo parcial hasta micobacterias, que vamos a avanzar la próxima clase. ¿Ya? Entonces, género Espiroquetas. Ustedes saben que las bacterias se clasifican de acuerdo a su forma en cocos, bacilos y espirilos. Entonces, aquí ya hemos avanzado los cocos, gram positivos, gram negativos, hemos avanzado los bacilos, gram positivos, gram negativos, y ahora vamos a avanzar el género Espiroquetas, es decir, los espirilos, ya que no se tiñen por la tinción de Gram. Fíjense, hay que pedir una técnica diferente al cultivo, porque se tiñen, o sea, se observan por inmunofluorescencia directa o por microscopía de campo oscuro. Estas espiroquetas son como, fíjense, no son bacilos rectos, sino son como tirabuzón. Tienen forma como tirabuzón. Entonces, esa es su morfología. Esta es una microscopía de campo oscuro. ¿Cuáles son estos géneros? Tenemos el más importante, el género Treponema, que es el que vamos a estudiar hoy, con una especie importante que es el Treponema pallidum, que produce la enfermedad llamada sífilis. Luego tenemos al género Borrelia, una especie importante, la Borrelia recurrentis, que produce una enfermedad que no es muy común en nuestro medio, que es la fiebre recurrente. Y tenemos al género Leptospira, su especie Leptospira interrogans, que produce la leptospirosis. Nosotros vamos a avanzar hoy al género Treponema, especialmente el Treponema pallidum, y la enfermedad que vamos a describir es la sífilis. Ustedes han debido escuchar, la sífilis es una infección de transmisión sexual muy conocida. Celebridades de la historia han muerto de sífilis cuando todavía no existía la penicilina como antibiótico. La penicilina es la droga de elección para el tratamiento de la sífilis. No existe resistencia a la penicilina por esta bacteria. Por lo tanto, como les decía, es el antibiótico de elección, al igual que el estreptococo piógenes. Son podríamos decir que las únicas, creo, 2 bacterias que no tienen resistencia a la penicilina. No han producido beta-lactamasas en contra de esta bacteria. Bueno, ¿cómo se transmite la sífilis? Hablando de la epidemiología. La única fuente de infección es el ser humano, a través de 3 métodos, de 3 formas de transmisión. La más importante es la relación sexual. El 90 o más % es una transmisión sexual. El resto puede ser una transmisión por transfusión sanguínea, por eso es que nos piden siempre que vamos a donar sangre, nos piden realizar una prueba para sífilis. Y otro porcentaje también puede ser a través de la vía congénita, ¿ya? Un minutito, por favor. No sé cómo aquí hacer el micrófono. Hola. Hola. Estoy en clases. No, estoy en clases a la 1 recién. Chao, chao. Bueno. Entonces, el modo de transmisión va a ser sexual por transfusión sanguínea o por vía congénita. Es decir, una madre que tenga sífilis y esté embarazada va a pasar a su bebé por la vía transplacentaria, o sea, la única vía es sanguínea, no al pasar por el canal del parto, como hemos visto, la gonorrea, la clamidia, sino es solamente por vía
sífilis secundaria y termina en una sífilis terciaria y de ahí la muerte del paciente. Cuando está en sífilis primaria, puede recibir tratamiento y curarse, pero si no recibe tratamiento, pueden desaparecer los signos y síntomas de una sífilis primaria y quedar en estado de latencia durante varios años, donde no tiene nada el paciente, pero sí está infectado. Y pasar a una sífilis secundaria. Aparecen los signos y síntomas de la sífilis secundaria, recibe tratamiento, se cura el paciente. No recibe tratamiento, puede evolucionar hacia una sífilis terciaria. Y si llega hacia una sífilis terciaria, el paciente ya no tiene tratamiento. Aquí es irreversible, el paciente evoluciona hacia la muerte. Entonces ahora vamos a pasar a describir cómo evoluciona esta enfermedad. Este es la espiroqueta. La mayor transmisión es a través del acto sexual. Después de un periodo de incubación de 10 a 90 días, aparece la sífilis primaria. ¿Cómo se manifiesta clínicamente la sífilis primaria? Aparece una úlcera en los genitales externos generalmente. Ahora, esta úlcera se llama chancro. En el caso de la sífilis se llama chancro duro. Hemos visto la anterior clase que en el caso de Haemophilus ducreyi se llama chancro blando. ¿Cómo es este chancro? Se caracteriza porque esta úlcera tiene, como vemos acá, bordes definidos, levantados, ¿no? Bien definidos. Ese es un chancro, que en el caso de la sífilis al tacto es duro, en cambio en el chancroide producido por el Haemophilus ducreyi es blando. Si este paciente cuando está en este estado recibe tratamiento, este paciente se puede curar. Y si no recibe tratamiento, puede quedar en un estado de latencia, como les dije anteriormente, desaparecer este chancro y evolucionar hacia una sífilis secundaria. En la sífilis secundaria aparecen unas máculas y pápulas en el cuerpo, ya no en los genitales. Esas están llenas de treponemas, al igual que el chancro tiene treponemas. Si este paciente recibe tratamiento en este estadio, puede curarse, o si no recibe tratamiento, puede evolucionar hacia una sífilis terciaria, pero puede quedar en un periodo de latencia donde el paciente no tenga ningún signo y síntoma, pero está evolucionando hacia una sífilis terciaria donde ya hay daño en otros órganos, como ser el corazón, lo más importante, el sistema nervioso. Por eso se llama neurosífilis. Entonces vamos a pasar a describir cada uno de estas etapas. Como les decía, en la fase primaria de la sífilis aparece el chancro. Bien clarito se ve aquí el chancro de bordes definidos, levantados, ¿no? Respecto al resto de la piel del individuo. Entonces levantados, y puede aparecer aquí una pequeña secreción que si nosotros sacamos con un hisopo y observamos al microscopio, vamos a ver los treponemas, pero es en el microscopio de campo oscuro o por inmunofluorescencia directa. Cuando el paciente está en este estadio y tiene una relación sexual, puede transmitir la infección, porque acá hay treponema pálido. Puede aparecer una o varias úlceras en los genitales, como les decía, es redonda, de bordes definidos, no causa dolor, es indolora, puede durar 3 a 6 semanas, recibe el paciente tratamiento y desaparece. No recibe tratamiento, igual desaparece, pero queda en estado de latencia hasta que entra una sífilis secundaria. Ahí tenemos los chancros, pueden ser uno, o pueden ser dos, o pueden ser varios. ¿Cómo aparece la sífilis secundaria? Desaparece el chancro, queda en estado de latencia y después aparecen estas máculas que se convierten en pápulas, como vemos acá,
unas pápulas escamosas, pueden ser erosivas, que aparece en el cuerpo o aparece en la palma de las manos o en la planta de los pies. No producen prurito, son de lenta evolución, están con treponemas estas lesiones, pero también desaparecen en 2 a 12 semanas y no dejan ninguna cicatriz si el paciente recibe tratamiento. Si no recibe tratamiento, evolucionan igual, queda en periodo de latencia hasta una sífilis terciaria. En estas 2 etapas, que son la sífilis primaria, donde está el chancro, y la sífilis secundaria, donde están estas máculas y pápulas, hay treponemas. Por lo tanto, el paciente se transmite a través de estas lesiones. En cambio, así tenemos estas lesiones llenas de treponemas. En cambio, cuando ya pasa a la sífilis terciaria, desaparecen los síntomas de la sífilis primaria, que es el chancro, las adenopatías inguinales, y pasan a una sífilis secundaria, desaparecen esas máculas y pápulas. Sin tratamiento queda en estado latente y puede durar años, desde 3 hasta 30 años el paciente con su sífilis evolucionando hacia una sífilis terciaria. Luego ya empieza el daño a nivel de varios órganos, aparatos o sistemas. Si aparece lesión en el sistema nervioso, el paciente tiene dificultad para coordinar los movimientos, entra en un estado de parálisis, ceguera, demencia, porque hay afección al sistema nervioso. Se daña el cerebro, los ojos, puede quedar en un estado de ceguera, el corazón, alteraciones miocárdicas, vasculares, en los huesos, las articulaciones, y la enfermedad avanza y puede causar la muerte del paciente. A este tercer estado se llama neurosífilis y es irreversible, o sea que no hay vuelta para atrás ni con tratamiento. Aquí tenemos las lesiones que puede producir la sífilis terciaria. Entonces aparecen unos gomas sifilíticos, ¿no? Que aparece en las vísceras, en la piel, en las mucosas, unas lesiones llamadas gomas sifilíticos. Pero a diferencia de la sífilis secundaria y terciaria, en estas lesiones no hay treponemas. Por lo tanto, cuando está en esta etapa, el paciente no transmite la infección. Pero sí hay daño en otros órganos, el corazón, los nervios, y se producen otras lesiones. Bueno, por eso se llama neurosífilis. Repasando, sífilis primaria, después de un periodo de incubación de 21 días, aparece el chancro, se disemina por vía sanguínea y linfática, se multiplica en los ganglios y produce adenopatías inguinales. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos más característicos de una sífilis primaria? El chancro duro y las adenopatías inguinales. Estos síntomas desaparecen en 2 a 6 semanas, con o sin tratamiento. Sin tratamiento puede evolucionar estas lesiones que son el chancro, que puede aparecer en los genitales, en la boca, en los labios, si es que practican el sexo oral, o en el recto, ¿no? Evoluciona hacia una sífilis secundaria, que después de un periodo de latencia de la sífilis primaria, que puede ser semanas hasta 2 años, la bacteria por la sangre va hacia la piel y produce estas lesiones, que son máculas, pápulas infectantes, que con o sin tratamiento pueden desaparecer en 2 a 6 semanas. Si no hay tratamiento, entra en un periodo de latencia que puede durar desde 3 hasta 30 años, donde el paciente en este periodo de latencia no presenta ningún síntoma. Pero si se le hace un análisis de serología, va a dar positiva. Se van a encontrar anticuerpos en contra del treponema pálido, ¿ya? Entonces, repasando, ¿qué aparece en esta sífilis terciaria? Es una lesión terciaria
es benigna cuando aparece en la piel, ¿no? Porque aparecen los gomas sifilíticos que no tienen treponemas, por lo tanto no es contagioso. Se va a los huesos, el aparato cardiovascular y el sistema nervioso. Es un periodo no contagiante, se encuentran los treponemas ya no en los tejidos. Entonces ahí tenemos una sífilis terciaria, un goma sifilítico en paladar, ¿no? Bueno, el paciente en esa neurosífilis, que es la sífilis terciaria, puede presentar síntomas nerviosos, signos nerviosos, donde va a haber alteraciones a nivel del sistema nervioso, es la neurosífilis del aparato cardiovascular y la muerte del paciente. Esa es la sífilis en las personas adultas a través de una relación sexual o a través de una transfusión sanguínea en la minoría de las veces. Pero también existe la sífilis congénita, como les decía, la transmisión de la madre a su bebé. Pero la fuente de infección es la sangre de la madre infectada que tiene los treponemas. Y a través de la vía transplacentaria únicamente a partir del 4º mes de gestación puede transmitir a su bebé. El bebé que se infecta por treponema pallidum adquiere la infección sifilítica, donde no llega a término se puede producir un aborto. Y en el caso de que pueda llegar a término, se producen los estigmas sifilíticos. ¿Qué son esos estigmas sifilíticos? Que el bebé nace con alteraciones congénitas, ¿no? Ahí tenemos algunas de las alteraciones congénitas. Vuelvo a repetir, la única vía de transmisión es a través de la sangre de la madre infectada por vía transplacentaria. Esta sífilis congénita puede ser precoz o temprana o puede ser tardía. Cuando es precoz, ¿qué signos y síntomas presenta el recién nacido? Puede presentar rinitis seropurulenta, o sea, secreción que sale por la nariz. O también puede presentar unas ampollas en la palma de las manos o en la planta de los pies, o en otro lugar del cuerpo llamado pénfigo sifilítico, ¿ya? Eso es característico de una sífilis precoz, pero además puede presentar el hígado grande, es decir, hepatomegalia o esplenomegalia, el vaso grande. Aquí tenemos un recién nacido que ha nacido a las 36 semanas de embarazo, ha pesado 2,5 kilos, tiene, como vemos en la figura, gran hepatoesplenomegalia, hígado y vaso grandes y afectación al corazón. Se observan, como vemos en la figura, lesiones en la palma de las manos y la planta de los pies. A eso se llama pénfigo sifilítico. Aquí tenemos a otro recién nacido que tiene 18 días de vida y presenta la sífilis precoz con rinitis, es decir, secreción que sale por la nariz, cero hemorrágica, ¿ya? Y tiene también el pénfigo sifilítico en la planta de los pies. Pero, ¿qué sucede cuando aparece la sífilis congénita tardía? Es decir, el recién nacido no presenta ninguna signo sintomatología, sino se presentan los signos y síntomas a los 3 años o después de haber nacido. ¿Cuáles son esos estigmas sifilíticos? Tenemos a los dientes de Hutchinson. Ese es el estigma sifilítico, dientes de Hutchinson. ¿Qué significan los dientes de Hutchinson? Son unos dientes, así como vemos en la figura, como unas puntas. Algunos libros dicen como un serrucho, ¿no? Pero se llaman dientes de Hutchinson, uno de los estigmas sifilíticos. Otro estigma sifilítico es que aparecen la tibia en sable. Vemos que los huesos de las piernas, los huesos de la tibia se contornean y a eso se llama tibia en sable. O también aparece otro estigma sifilítico que es la nariz en silla de montar, o sea, la nariz del paciente aparece como una silla de montar. Entonces, esos serían uno de los más importantes estigmas sifilíticos
de una sífilis congénita tardía, es decir, a partir de los 3 años de vida del bebé. Entonces puede aparecer la tibia en sable, los dientes de Hutchinson y la nariz en silla de montar. ¿Cómo hago el diagnóstico de la sífilis? Ya les dije que es una bacteria que no se puede cultivar, ni tampoco se puede pedir una tinción de Gram porque no tiene peptidoglicano. Entonces hay que pedir, es una espiroqueta donde se debe pedir una inmunofluorescencia directa o microscopía de campo oscuro, donde sacamos la muestra de las lesiones donde se encuentra el treponema pallidum, como ser el chancro duro o las pápulas y máculas en el caso de la sífilis secundaria, y observar en un microscopio de campo oscuro. Vamos a ver sobre el fondo oscuro, negro, la espiroqueta moviéndose. Esa es una prueba directa, se ve directamente a la bacteria, pero es en el estadio primario y secundario. En el estadio primario no podemos pedir pruebas serológicas o indirectas porque todavía no hay formación de anticuerpos. Solamente hay una prueba directa porque solamente podemos observar la sífilis en el chancro. En el periodo secundario y terciario ya ha pasado más días, entonces ya hay formación de anticuerpos. Ahí podemos pedir las pruebas de la derecha, las pruebas serológicas. Se saca sangre al paciente y se busca anticuerpos formados por el treponema pallidum en el paciente infectado. Que estas pruebas son pruebas treponémicas y no treponémicas. Miriam. Pruebas treponémicas y no treponémicas. Besito, por favor. Ya no da mi garganta. Pruebas treponémicas y no treponémicas. Dentro de las pruebas no treponémicas tenemos la BDRL. ¿Qué significa BDRL? La B, esto está en inglés, venereal. La D, disease, enfermedad. R, research, laboratory, investigación de laboratorio. ¿Ya? Es una prueba que se hace con antígeno no treponémico, del treponema. En cambio, las pruebas treponémicas se hacen con antígeno del treponema pálido. Entonces, tenemos aquí al FTA-APS, al MHATP y al TPPA, ¿no? Y al RPR también tenemos. Entonces, son pruebas que buscan anticuerpos antitreponémicos. La muestra es la sangre. En cambio, aquí en la microscopía de campo oscuro, en la prueba directa, se busca el treponema. La muestra va a ser el producto de la úlcera o del chancro duro y el producto de la mácula o la pápula donde está rica en treponemas. Y vamos a ver así en el microscopio de campo oscuro o en el microscopio de inmunofluorescencia directa. Vuelvo a repetir, en el periodo primario y secundario se puede buscar el agente causal del chancro y de las máculas y pápulas a través de la microscopía de campo oscuro. En cambio, en la prueba secundaria y terciaria también ya se puede buscar anticuerpos a través de pruebas treponémicas y no treponémicas. La muestra aquí va a ser la sangre, donde vamos a buscar anticuerpos. El tratamiento de elección es la penicilina. Ya les dije, esta es un antibiótico de elección. En pacientes que no pueden recibir penicilina, macrólidos, ¿no? Como eritromicina o tetraciclinas. En pacientes alérgicos a la penicilina. Bueno, eso sería todo respecto a treponema pallidum. Pero existen también otros treponemas que no son muy comunes en nuestro medio, que son el treponemia pertenue y el treponema carateo. Producen infecciones no venéreas, sino infecciones de los huesos, de los cartílagos, de la piel y partes blandas, en lugares como el África, el Asia o en el Caribe. El treponema pertenue produce el pian y el treponema carateum la pinta o mal de pinto. Bueno, eso sería treponema pallidum.
productor de la sífilis se llama treponema pálido. Este cuadro clínico se presenta en 3 periodos: periodo primario, secundario y terciario. ¿Cuál es la sintomatología típica del periodo primario? Es el chancro duro y las adenopatías inguinales. En el secundario son las máculas y pápulas que aparecen en todo el cuerpo, especialmente la palma de las manos y la planta de los pies. Tanto el chancro duro del primario como en el estas lesiones de máculas y pápulas son llenas de treponemas. Por lo tanto, se pueden investigar por método directo, que es la microscopía de campo oscuro. En el periodo terciario, la sintomatología es que ya afecta a otros órganos, especialmente el sistema nervioso, por eso se llama neurosífilis. Y hay alteraciones de otros órganos como el corazón, el sistema nervioso, y aparecen los gomas sifilíticos. En este periodo no hay treponemas en las lesiones ni en los tejidos, por lo tanto, el único método para poder investigar es el método serológico o método indirecto, ¿no? ¿Cómo se diagnostica esta infección en el periodo primario? Microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia directa. En el secundario, microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia directa, pero también ya hay formación de anticuerpos. Podemos pedir una BDRL o una RPR o una FTAPS, donde ya buscan los anticuerpos, ya no buscan a la bacteria. Y en el terciario solamente prueba indirecta, buscando anticuerpos. ¿Cuál es la fuente de infección de la sífilis? En el periodo primario, la fuente de infección es las secreciones del chancro. En el periodo secundario son las lesiones, que son las máculas y pápulas. Y en el periodo terciario no hay transmisión, no hay contagio. ¿Y cuáles son las vías de transmisión? En el periodo primario puede ser transmisión sexual. En el periodo secundario es contacto con esas lesiones, y en el periodo terciario no hay contagio, no hay vía de transmisión. ¿Cuáles son las otras treponematosis? La PIAN, producida por el treponema pertenue, y la pinta, producida por el treponema carateo. Son lesiones a nivel de piel que aparecen en el África en pacientes que viven en promiscuidad. Bueno, ya hemos visto treponema pálido. Ahora vamos a entrar a otro género, que es el género micoplasma. Chicos, ustedes han escuchado hablar de los micoplasmas cuando hemos avanzado infecciones respiratorias, especialmente neumonía. Porque aquí está el Mycoplasma pneumoniae, uno de los más importantes productores de neumonía atípica. Cuando hemos avanzado neumonías, hemos visto neumonía típica y atípica. La típica es la que produce tos con expectoración. Principal agente etiológico, Streptococcus pneumoniae. Neumonía atípica es tos seca. Principal agente infeccioso, Mycoplasma pneumoniae. Ya la fuente de infección son las gotitas de fluvio, gotitas respiratorias. Pero también tenemos otros micoplasmas, que son el hominis y el urea litimicum, que producen infecciones urogenitales, o sea, infecciones de transmisión sexual. Estos tres son los micoplasmas patógenos, pero existen otros micoplasmas que pueden ser saprófitos o ser parte de nuestra microbiota. Entonces, primero vamos a estudiar al Mycoplasma pneumoniae, que puede producir 3 tipos de cuadros clínicos a diferentes niveles. Ya dijimos que es el principal representante que produce la neumonía atípica, donde al ser atípica el paciente no va a tener expectoración, por lo tanto no podemos cultivar a la bacteria ni observar a la bacteria. Entonces, ¿cuál es el método con el cual podemos hacer diagnóstico? La epidemiología de la infección, es decir, la clínica de la infección, es decir, tos seca, disnea, fiebre, y que el paciente no responda a la penicilina. Pensando que es una neumonía típica, damos penicilina,
pero el paciente no responde. Entonces, al no tener estas bacterias pared celular, no sirve los antibióticos beta-lactámicos, no responde al tratamiento con beta-lactámicos. Entonces, después de un periodo de incubación de 1 a 3 semanas, el paciente presenta fiebre, tos seca, puede aparecer dolor de cabeza, ¿no? Pero es una enfermedad benigna que se hace crónica. Esa es la neumonía atípica. También produce otras infecciones respiratorias que pueden ser faringitis, bronquitis, cuadros semejantes a gripe o cuadros fuera del aparato respiratorio, como por ejemplo otitis media o externa, anemias hemolíticas, erupciones cutáneas, ¿no? Aquí tenemos una placa radiográfica donde se observa una lesión característica de una neumonía atípica. Dijimos que produce cuadros extrapulmonares, de los cuales son las erupciones cutáneas, las anemias hemolíticas. Y luego tenemos a los micoplasmas genitales. Son los otros dos, que son el ureaplasma urealyticum y el micoplasma hominis. El ureaplasma urealyticum no se llama micoplasma urealyticum, chicos. Antes sí se llamaba micoplasma urealyticum, actualmente se llama ureaplasma urealyticum. ¿Qué produce uretritis? ¿Qué es uretritis? Sale secreción por la uretra, como estamos viendo ahí en esa figura. Pero esa secreción por la uretra, llamada uretritis, puede ser, en primer lugar, puede ser una Neisseria gonorrea, ¿no? Uretritis gonocócica. Pero si pedimos al laboratorio que nos haga un análisis y el laboratorio nos dice no hay Neisseria gonorrea, vamos a pensar en una uretritis no gonocócica, es decir, no producida por Neisseria gonorrea, sino puede ser Chlamydia trachomatis, que vamos a ver a continuación, o ureaplasma urealyticum. Entonces, el ureaplasma urealyticum o la uretritis no gonocócica tampoco es clínicamente igual que la producida por la Neisseria gonorrea. En el caso de la Neisseria gonorrea, esa secreción es abundante, así como la leche condensada. En el caso de la uretritis no gonocócica producida por ureaplasma y por Chlamydia trachomatis, es así medio transparente, ¿no? Y no es abundante. Y también tenemos al micoplasma hominis, que produce afecciones genitales como salpingitis, que es una inflamación de las trompas en la mujer, o pelviperitonitis, que puede llevar a la esterilidad. Luego tenemos las prostatitis crónicas en el hombre. En la mujer ya hemos dicho la cervicitis, que puede llevar a la esterilidad. O pueden nacer los niños con aborto, o sea, no nacer los niños, o sea, se producen abortos, o nacer con bajo peso. El tratamiento, al ser bacterias que no tienen pared celular, no se puede usar betalactámicos, son sensibles a las tetraciclinas, a los macrólidos, en el caso de la Mycoplasma pneumoniae, a la espectronimicina, en el Mycoplasma hominis y ureaplasma urealyticum. Hablando de la epidemiología y prevención de estas enfermedades, en el caso de que sea una neumonía atípica producida por Mycoplasma pneumoniae, su distribución es mundial, hay en todo el mundo, y la transmisión es a través de las gotitas de fluge de un hombre enfermo al toser, hablar. Entonces va a pasar al hombre sano por contacto con la vía aérea. Existe la vacuna, se da por vía intramuscular. Bueno, eso sería micoplasma. Ahora vamos a entrar al último género, que es el género clamidia. Como vemos, el género clamidia, chicos, es una bacteria intracelular, igual que los virus. No puede vivir fuera de una célula. Tiene que ingresar al organismo dentro de una célula. Por eso se pensaba que antes que era un virus, pero después se vio que tenía todo el funcionamiento de una bacteria, solamente que igual que los virus es intracelular, depende de una célula, sobre todo la forma infectante. Entonces, estas clamidias son células procariotas, bacterias que son intracelulares estrictos. Se presentan bajo dos formas, la intracelular, que es la forma infectante que nos interesa,
llamado corpúsculo reticulado o inicial, y luego tenemos el corpúsculo elemental, que es el extracelular, pero ese no es infectante, ¿ya? Ahí tenemos al intracelular, que es reticulado, es la forma infectante, y al extracelular, que no es infectante. Entonces, ¿qué especies de clamidia tenemos? Dos: clamidia psittaci y clamidia trachomatis. La clamidia psittaci es la que produce la neumonía, llamada también psittacosis u ornitosis, ¿ya? ¿Cuál es la fuente de infección? Son las heces de los animales, sobre todo de los loros enfermos, ¿no? De los animales. Los animales, las palomas, a través de sus heces, eliminan a la bacteria. Estas heces se secan y son llevadas por el viento, por el aire, hacia la vía respiratoria y pueden adquirir la infección. En cambio, la más conocida es la clamidia trachomatis, que produce infecciones conjuntivales y genitales. Aquí está más claro que podamos explicar a la clamidia trachomatis. Tiene 15 serotipos, o sea, hay 15 clases de clamidia trachomatis, genéticamente hablando. Debido a que tiene 15 clases de clamidia trachomatis, algunas producen infecciones oculares, otras infecciones neonatales, otras infecciones en genitales. ¿Cómo se nombran esos 15 serotipos? Con las letras del alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y los serotipos L1, L2 y L3. Son los 15 serotipos. ¿Quiénes producen infecciones oculares en el adulto? Los serotipos A, B y C. ¿Qué infecciones producen en los ojos? Producen el tracoma, que es una infección, de ahí viene el nombre de clamidia trachomatis. Entonces, es una infección que se presenta en la córnea del ojo, que lo puede llevar a la ceguera. Esa infección en la córnea se llama queratoconjuntivitis, cuando está con conjuntivitis más. Queratoconjuntivitis es bien contagiosa, aparece sobre todo en los lugares donde no hay buena higiene, ¿ya? Los serotipos de la D a la K producen otro tipo de infección en el ojo, llamado conjuntivitis de inclusión del adulto. ¿De dónde puede venir esta bacteria? ¿Por qué llega al ojo? Bueno, yo tengo alguna infección en los genitales, me toco los genitales y con esa mano sucia llevo las bacterias hacia los ojos. Entonces ahí puede producirse la infección en los ojos. Entonces, pero también produce esta bacteria infecciones genitales, como dijimos, infecciones de transmisión sexual. Ahí tenemos, como les dije anteriormente, a la uretritis no gonocócica. Cuando tenemos un paciente con secreción que sale por la uretra, en primer lugar vamos a pensar en Neisseria gonorrea. Si no es Neisseria gonorrea, en segundo lugar clamidia trachomatis y en tercer lugar ureaplasma aureliana. Aunque clínicamente hablando la uretritis es mucho más abundante en la gonorrea que en las uretritis no gonocócicas. También en la mujer produce cervicitis, produce linfogranuloma venéreo, los serotipos L1, L2 y L3, que es una pápula ulcerosa, indolora, donde hay los ganglios que se infartan, los ganglios inguinales, ahorita vamos a ver el linfogranuloma venéreo, y pueden reventar, se abren al exterior. Bueno, esas son las infecciones de transmisión sexual en los adultos. ¿Qué infecciones se producen en los neonatos de madre que tiene con alguna infección por clamidia trachomatis? Si la madre tiene infección por clamidia trachomatis, ¿dónde va a estar localizada la bacteria? En el cérvix, en el cuello de útero. Si ese bebé nace por parto, entonces va a ponerse en contacto con esas clamidias que están en el cuello de útero y se pueden infectar los ojitos, produciendo una conjuntivitis neonatal. Lo mismo que la Neisseria gonorrea. Por eso que a los recién nacidos por parto se debe poner colirio a los ojos con antibiótico.
Segundo cuadro que puede producir la clamidia trachomatis, la neumonía intersticial y bilateral del lactante. Generalmente aparece secundario a una conjuntivitis. El paciente primero aparece con una conjuntivitis y después la bacteria se va al pulmón y se complica con una neumonía intersticial y bilateral del lactante. Esos son los tres tipos de localizaciones donde puede afectar la clamidia trachomatis: conjuntivitis, uretritis no gonocócica, el tracoma producido por la bacteria en condiciones de falta de higiene, es la infección de la córnea, esa es la uretritis no gonocócica, y ahí tenemos el linfogranuloma venéreo producido por los serotipos L1, L2 y L3, donde se inflaman, fíjense, los ganglios inguinales y se pueden abrir al exterior, ¿no? Ese es el linfogranuloma venéreo. Aquí tenemos la conjuntivitis, el linfogranuloma venéreo con las adenopatías, ¿no? Cuando veamos a un paciente con líquido que salga por la uretra, es una uretritis, que puede ser gonocócica y no gonocócica. Gonocócica cuando es producida por Neisseria gonorrea, que es un diplococo gram negativo que vimos en la anterior clase, o no gonocócica producida en primer lugar por clamidia o por ureaplasma urealítico. Ahí tenemos. El tratamiento es con antibióticos que no actúen sobre la pared celular, como tetraciclinas y eritromicinas, que inhiben la síntesis proteica. En los genitales y las secreciones oculares, tetraciclina. No solamente al paciente enfermo, sino también a su pareja y a los contactos que tenga, ¿no? En el caso de la citacosis o neumonía atípica, la fuente de infección son los loros, cacatúas, pericos que eliminan por las heces. Estas heces se secan en el ambiente y eliminan a la bacteria que por vía respiratoria llega al hombre y se produce la neumonía atípica. ¿Cómo se produce el tracoma? Es una infección del ojo en países de clima cálido y seco, con falta de agua, por falta de higiene, especialmente se ha visto en los desiertos, que a través de las manos o las toallas sucias o las moscas, entonces esas se van a contagiar los ojos, ¿no? Y se va a producir el tracoma o la conjuntivitis de inclusión del adulto. Luego tenemos el linfogranuloma venéreo producido por los serotipos L1, L2 y L3, donde aparece, es una infección de transmisión sexual, donde aparecen los ganglios inguinales reventados. Y luego tenemos en el neonato la conjuntivitis de inclusión del adulto y la neumonía intersticial y bilateral del lactante. Es por contacto directo o indirecto, a través de una conjuntivitis de inclusión o a través de un contacto sexual. Preguntas. ¿Cuáles microorganismos del género Mycoplasma son patógenos para el hombre? El Mycoplasma pneumoniae, que produce la neumonía atípica, el Mycoplasma hominis, que produce infecciones de transmisión sexual como salpingitis, endometritis, y luego tenemos al Ureaplasma urealyticum, que produce la uretritis no gonocócica principalmente. Bueno, ¿cuáles son los cuadros clínicos producidos por la Mycoplasma pneumoniae? La neumonía atípica. Luego tenemos las infecciones que no son respiratorias, por ejemplo, del oído medio, oído externo. Luego tenemos las infecciones fuera del aparato respiratorio, como las anemias hemolíticas y las lesiones en piel y tejido blando. ¿Cuáles son los cuadros clínicos producidos por Mycoplasma pneumoniae? Entonces, ya hemos dicho cuáles son las dos formas celulares que puede presentar el género clamidia. Tenemos la clamidia psittaci o clamidia pneumoniae y la clamidia trachomatis. Nombre de las especies patógenas: clamidia psittaci, clamidia trachomatis. ¿Cuáles son las infecciones oculares que produce la clamidia trachomatis en el adulto? El tracoma y la conjuntivitis de inclusión del adulto, que generalmente la fuente de infección
son las secreciones genitales y por falta de higiene llega a los ojos. Y las neonatales son la conjuntivitis neonatal, que al pasar por el canal del parto y la madre con cervicitis por noonocócica, o sea, producida por clamidia, se pone en contacto con los ojitos del bebé. Y los genitales tenemos a la uretritis no gonocócica, luego tenemos a la cervicitis en la mujer, la salpingitis, la pelviperitonitis, que pueden llevar a la esterilidad. ¿Cuál es la vía de transmisión del linfogranuloma venéreo? Es la vía sexual, ¿no? La vía sexual. ¿En qué condiciones se presentan infecciones como el tracoma? Falta de condiciones higiénicas. ¿Y cómo se produce la transmisión? Por contacto, ¿no? De manos sucias, toallas sucias o a través de las moscas. Bueno, chicos, eso sería todo lo que quería decirles hasta hoy. Muchas gracias. Si tienen una pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctora, se entendió perfectamente. Bueno, entonces hasta aquí hemos estudiado todas las bacterias que producen infecciones de transmisión sexual, ya que creo que la próxima clase vamos a avanzar infecciones genitales. ¿Ya? Entonces están la Neisseria gonorrea, el micoplasma, hominis, ureaplasma urealítico, clamidia trachomatis, hemos avanzado en la Haemophilus ducreyi. Bueno, de las bacterias casi todas las hemos avanzado, ¿ya? Y la próxima clase solamente nos falta micoplasma, o que es el género micobacterio. Y entran a su receso y después volvemos a dar el examen. Bueno, terminé con mi garganta que ya no da más. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, chicos, muchas gracias a los que han asistido. Espero que hayan aprendido algo. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.
¿Ya acabó? ¿Nadie se pregunta? Hizo. Pero no te llamó. ¿En serio? Chicharrón.